Hay muchas razones por las que mucha gente sigue al caos. Muchas veces es por motivos egoístas, pero otras es porque simplemente es su cultura, algo que lo lleva definiendo desde que nació su sociedad. Este es el caso de los protagonistas de este video. Los nórdicos, también denominados norses o norscanos, son los miembros de la tribu de la Umbra que se encuentran más cerca de los estados y reinos del viejo mundo. Están constantemente enfrentados entre sí en sangrientos conflictos y guerras. Se la pasan haciendo incursiones contra las costas de los reinos humanos para saquear sus tierras y abordan toda nave extranjera que encuentren en busca de botín. Aunque también viajan al sur para comerciar o vender sus servicios como mercenarios. En este video planeo hablarles de los vikingos de Warhammer Fantasy. Les recuerdo que si les gusta el video pueden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. También pueden seguirme en todas mis redes sociales donde soy mucho más activo. Gracias. Aparte de Tilea, Estalia, Bretonia, el Imperio de Sigmar e incluso los pueblos de Arabia y la antigua Kemri, hubo otros reinos que se alzaron y cayeron, dejando tras de sí las ruinas de sus civilizaciones. Y entre estos pueblos hubo una raza de humanos que ocuparon las tierras al norte del Bosque de las Sombras, una tribu que actualmente se conoce como Norses. Sus miembros eran individuos grandes, bien formados y de costumbres nómadas, que vivían de la pesca en el mar, la caza en los bosques y los escasos productos que cultivaban con sus burdas técnicas agrícolas. No eran un pueblo numeroso y se contentaban con la vida que tenían, adorando a sus extraños dioses y siguiendo costumbres aún más extrañas. Cuando Sigmar unió 12 tribus bajo su estandarte para expulsar a los orcos y goblins de sus tierras y fundó su imperio, hubo otras tribus que no le juraron lealtad, lo que causó que fueran expulsadas y tuvieran que fundar nuevos hogares en otras tierras en el norte. Sin embargo, aquellas tierras estaban pobladas por los ungoles, a quienes no agradó el hecho de tener refugiados en su territorio, por lo que obligaron a los exiliados a viajar aún más al norte, hacia las montañas heladas, hacia la región que se conoce hoy en día como Norska. Allí encontraron a los descendientes de los primeros inmigrantes que habían desarrollado los aspectos más siniestros de sus creencias primitivas. Aquella nueva región era peligrosa y agreste, y la tasa de mortandad era muy elevada tanto por el entorno como por los ataques de bandas Kurgan errantes que descendían de los desiertos del caos. Y a esta nueva mezcolanza de pueblos se unieron humanos extraños, de quien se creía que eran parientes de los que se convirtieron en hombres bestias. Y de esta mezcla de razas y culturas nació el pueblo de los nórdicos. Norska es una península situada al noroeste de Kislev, relativamente cerca de la influencia de los desiertos del caos. Existen muchas razones para no viajar a las tierras de los nórdicos. Es una tarea difícil, peligrosa y casi nunca merece la pena correr el riesgo. En sus aguas embrujadas nadan extrañas criaturas, monstruos engendrados por los vientos del caos que soplan hacia el sur, descomunales embarcaciones tripuladas por marineros corruptos y gobernadas por paladines del caos surcan los mares en busca de artefactos codiciados y atacan a todos los barcos que encuentran. Para empeorar las cosas, las arcas negras de Nagaroth recorren el mar para capturar esclavos y sacrificarlos en sus sangrientos altares. Hacia el sur, el mar de las garras no resulta mucho mejor. Sus gélidas aguas suponen la perdición de numerosos marineros y los vientos que soplan son tan helados que la propia espuma del mar se congela, enviando con cada ráfaga de viento una nube de afiladas cuchillas de hielo que desgarran la carne y congelan las extremidades. Muchos de los horrores que se encuentran en el mar del caos nadan hasta estas aguas, donde atacan desenfrenadamente buques mercantes y embarcaciones militares, arrastrando a los imprudentes a una muerte aterradora bajo las oscuras y procelosas aguas. Ir por tierra tampoco es lindo, ya que tendrías que atravesar el temible territorio troll y recorrer los páramos septentrionales. Entonces, ¿por qué alguien en su sano juicio viajaría a este lugar? Bueno, parte del atractivo de Norska radica en su valor comercial. Este territorio alberga extensos bosques poblados por árboles de especies muy raras. En sus montañas hay vetas de oro, plata y demás metales preciosos. Y luego está la piedra de disformidad. La mismísima tierra parece imbuida de ella. Muchos mercaderes y viajeros gastan sumas
desorbitadas para organizar expediciones con las que explorar la tierra de los nórdicos y cosechar sus riquezas. En Norska hay dos lugares muy importantes. La costa Skyling es una costa irregular de imponentes acantilados e innumerables islas rocosas. Peces, orcas y ballenas llenan el mar junto con tiburones y monstruosidades marinas mucho más terribles. Aunque fría y a menudo desolada, la tierra no es estéril. Sus valles más protegidos y las laderas del sur están cubiertas de bosques de abetos y pinos. Animales de espeso pelaje, desde ardillas y cabras hasta lobos y osos, viven entre los árboles y en cuevas escondidas. Acá también viven reptiles antinaturales, desde lagartos de roca, serpientes aladas y basiliscos, incluso dragones. La región está dominada por la tribu Skellig, que viven, luchan y sobreviven en las frías tierras y aguas. Y el segundo lugar importante es la costa de la tribu Björnig, una confederación informal de clanes nórdicos conocida por el comercio y la exploración. Los asentamientos Björnig se aferran a los acantilados y fiordos, mientras robustas tripulaciones de hombres y mujeres zarpan en sus barcos para satisfacer su pasión por los viajes. Debido a su latitud, la mitad del año de Norska se halla bajo un tenue crepúsculo y el sol no calienta mucho. La temperatura se mantiene constantemente bajo cero, casi nunca deja de nevar y el tiempo empeora debido a la rociada helada que soplan los vientos sobre el mar del caos. Durante la otra mitad del año, el sol calienta la tierra, aumentando las temperaturas y permitiendo a los esclavos de los nórdicos trabajar en los pocos campos de cultivo para producir escasas cosechas. Al estar rodeada por todos lados por estos formidables picos, viajar a las zonas del interior es prácticamente imposible. Además de los espesos bosques y las altas montañas, en Norska también hay océanos glaciales que se extienden desde los desiertos del caos. Estas inmensas capas de hielo son las responsables de la creación de los picos dentados que constituyen la frontera más septentrional. Debido al clima de los inclementes picos, todo intento por trazar un mapa de esta región ha fracasado. Hay sencillamente demasiados barrancos y desfiladeros, muchos picos y bosques tenebrosos, y en todos ellos se ocultan seres transmutados por las energías liberadas del caos. Los nórdicos tienen cuerpos fornidos y son extremadamente musculosos. Poseen la piel pálida de los humanos del imperio, pero son más grandes y más fuertes que ellos. Llevan enormes barbas y sus cabellos suelen ser claros, siendo rubios y pelirrojos los más frecuentes. Todos ellos lo llevan largo y recogido en trenzas y a veces atan plumas o abalorios en los nudos. Los norses usan pieles de animales como armadura, aunque algunos se han acostumbrado a vestir las cotas de malla de sus parientes del sur. La sociedad nórdica está compuesta por distintas tribus que veneran sus propios héroes y poseen sus propias visiones de los dioses, pero todas ellas comparten estructuras sociales similares. Cada tribu está gobernada por un rey, que reparte los terrenos de caza y territorios entre sus vasallos denominados jarls. Un jarl es el señor absoluto de sus tierras, pero debe someterse a las órdenes de su amo, y cuando soplan los vientos de la guerra, deben acudir en ayuda de su rey, prestando sus guerreros al servicio de la causa. Si el rey o reina muriera sin dejar heredero, los jarls libran un sangriento duelo para ver quién asume el trono. Si bien se espera que los jarls sean completamente leales a su monarca, en alguna que otra ocasión han llegado a matar a su amo para usurpar su puesto. Este tipo de atentados siempre son peligrosos, ya que incita a represalias y traiciones, pero cuando se tiene un líder débil, es de esperar que algún jarl tome medidas y se haga con el poder. La mayoría de los reyes fueron antes jarls, pero en ciertas ocasiones el título de rey se hereda del padre. Las normas de sucesión varían en gran medida. En el norte, el líder tribal es siempre el vencedor de una sangrienta conquista, y todos los aspirantes luchan por el control. En el sur, los reyes heredan sus títulos de forma similar al imperio. La mayoría de los reyes cuentan con el favor de su dios y poseen una poderosa marca del caos que demuestra su derecho a gobernar. Son célebres paladines caóticos y demuestran una y otra vez su valía y su fuerza en combate. Las más grandes tribus de Norse se dividen entre las del norte y las del sur. Las tribus del norte son las más cercanas a los desiertos del caos y a las errantes tribus Kurgan, por lo que son los más belicosos de los nórdicos. La mutación es común entre estas tribus y a menudo se encuentran al frente de las incursiones. Son brutales, sangrientos y despiadados, y matan porque les encanta. Las tribus del sur son un poco más civilizadas y pacíficas. Saquean cuando es necesario para sobrevivir y están más interesadas en los actos de heroísmo y de aventura que en la masacre. Su principal influencia civilizadora es su floreciente comercio con Marienburgo, gracias al cual además ganan pequeñas riquezas. Después están las tribus menores. Son reuniones de personas que comparten lazos comunes, ya sean familiares, militares o religiosos. Para la mayoría, los nórdicos no son más que bárbaros sanguinarios, no muy distintos
distintos a los pueblos salvajes de los desiertos del caos. Si bien es cierto que muchos norscanos adoran a las mismas fuerzas de la descomposición, la sangre y la muerte, su cultura va más allá de una serie de batallas. No existe un pueblo nórdico unido como tal. Ellos no tienen un término para denominarse a sí mismos como una sola nación, pues su raza se compone de muchas familias y tribus diferentes. Dentro de cada grupo tribal existen importantes diferencias que lo hacen único, costumbres y creencias particulares que lo distinguen del resto de individuos de su país. Los pocos elementos que los conectan son un idioma y un estilo de vida similar. Así pues, un guerrero nunca se definirá a sí mismo como un nórdico, sino como un Björning o un Varg, pues su única lealtad es hacia su familia y parientes. Estos grupos familiares por los cuales son conocidos son de vital importancia para un nórdico, ya que si enojan a sus parientes tribales o desagradan a los dioses como para traer su ira sobre ellos, serán expulsados de sus asentamientos a las tierras salvajes de su territorio. Pocos de estos criminales sobreviven mucho tiempo, ya que nunca serán recibidos dentro de otra tribu, ni pueden vagar libremente porque serán víctimas de las bandas de guerra y las criaturas que infestan aquella tierra. A los más afortunados y fuertes les puede permitir unirse al séquito de un campeón y así obtener sustento para vivir durante algo más de tiempo, antes de que caigan en batalla o sus nuevos maestros se aburran de ellos. Unos pocos hacen el arduo viaje hacia el imperio u otro reino, donde se convierten en la forma más baja de vagabundo y haragán, mendigando comida y dinero o volviéndose bandoleros, ladrones y asesinos. Los videntes asesoran a los Jarls en los asuntos relacionados con la voluntad de los dioses y los antepasados. Es tarea de estos hombres y mujeres privilegiados interpretar los movimientos de los vientos de la magia, los susurros de los demonios y los espíritus de guerreros caídos para orientar al Jarl y ayudarle a tomar las decisiones adecuadas para la tribu. Los Vitgis desempeñan un papel similar a los videntes, pero están más versados en las tradiciones arcanas de las fuerzas malignas. Muchos consejeros al servicio de los nórdicos son antiguos sectarios que tuvieron que huir de sus tierras natales tras ser descubiertos por los cazadores de brujas. Estos individuos están muy bien considerados y son miembros valiosos de sus comunidades adoptivas. Los Jarls conceden favores y regalos a sus guerreros leales, quienes ocupan un lugar privilegiado entre sus iguales. El resto de la sociedad nórdica está formada por los ancianos, los enfermos y las mujeres. En el nivel más bajo se encuentran los esclavos capturados durante sus incursiones. La existencia más desdichada que puede sufrir un viejo mundano es una vida de servidumbre forzada, sea en las minas de los Skavens, sirviendo en los palacios de placeres de Arabia o sometidos a una vida de dolor y penurias como esclavos de un Jarl. Estos esclavos no son solo mujeres y niños, sino también guerreros capturados en el campo de batalla. La vida de un esclavo varía dependiendo de la tribu que lo haya capturado. En su mayor parte se usan como mano de obra para construir embarcaciones o trabajar en los campos helados. Algunas esclavas se toman como cuarta o quinta esposa, seleccionadas más por su aspecto que por su posición social, pero el destino de la mayoría es ser sacrificados para complacer a los dioses oscuros. Cada tribu tiene tradiciones diferentes. Algunas atrapan a un hombre bestia, lo desangran, hacen hervir su sangre, añadiendo hierbas y tinturas psicodélicas, mechones de pelo de cada guerrero de la tribu, y luego beben esa sangre, para después pasar el resto de la noche esperando recibir visiones de sus dioses. También hay otras tribus a las que no se les permite un nacimiento sin que haya una muerte. La llegada de un recién nacido augura la perdición de la tribu, por lo que los nórdicos matan a un esclavo para saciar a los hambrientos espíritus. Otras tribus consideran el nacimiento como la señal más auténtica de la voluntad de los dioses oscuras. Una de sus prácticas nauseabundas consiste en que los padres deben consumir los fluidos y la carne de la placenta. Se cree que estos restos contienen la esencia del cambio y que al devorarlos se obtiene fuerza de ella. En lugar de recurrir a un complejo conjunto de leyes, los nórdicos resuelven los delitos de una forma muy simple. Cualquier crimen, no importa cuán pequeño sea, incurre en una deuda o wergild. Cuando una persona resulta agraviada, puede exigir una compensación al Jarl. Tras presentar su caso, se ofrece al acusado la oportunidad de defenderse. Los testigos dan su perspectiva sobre el asunto y una vez presentadas todas las pruebas, el Jarl dicta sentencia. Estas decisiones nunca son fáciles y rara vez justas, y dependen de la calidad de los argumentos y del humor del Jarl. Las guerras por venganza son comunes entre los nórdicos y pueden
durar muchos años entre tribus y asentamientos. Con sus métodos bárbaros, tales disputas pueden ocurrir tanto en las ciudades como en las aldeas, así como entre diferentes grupos de parientes cercanos. Cuando esto se produce, terminan rápida y sangrientamente. Los derrotados son expulsados con la aprobación de la mayoría. Norska no es una región conocida por su comida y comodidades. Es un lugar de violencia y carencias. Cuando la población nórdica crece más allá de su capacidad para alimentarse, lanzan ataques contra los asentamientos de las costas del viejo mundo, saqueando las pequeñas aldeas que encuentren y llevándose ganado, cereales y esclavos. Los saqueos también forman parte de su vida. La excelencia en combate no solo honra a los nórdicos, sino que además proporciona honor a todos sus antepasados. Muchos norses atacan al imperio y a otras comunidades por puro rencor. Ellos han creído durante mucho tiempo que Sigmar y sus aliados les arrebataron sus tierras, por lo que cada incursión es una forma de hacer pagar a los viejomundanos parte de esta deuda. Para empeorar las cosas, también piensan que los imperiales carecen de valor y habilidad, que adoran a dioses blandos y que no tienen honor. Creen que es su deber purgar la tierra de hombres tan débiles y despejar el camino para la incursión que señalará el glorioso y definitivo final de todas las cosas. Los norskanos también atacan otros asentamientos porque se sienten obligados a ello por sus dioses. De vez en cuando, los videntes tienen visiones que interpretan como llamadas a la guerra. Pese al miedo que inspiran a los humanos, no todos los nórdicos se dejan llevar por la rapiña y la matanza. Muchos comercian con sus vecinos de forma justa y honrada. Los norses son capaces de crear embarcaciones estilizadas, famosas por su velocidad y durabilidad. Sus naves están construidas a partir de la madera oscura que crece abundantemente en sus tierras. En sus mascarones de proa tallan figuras que representan cabezas de inquietantes criaturas de las profundidades y adornan sus lados con los cráneos y otros trofeos de sus correrías. Incluso antes de ser fletadas, estas naves están empapadas de sangre. Cada vez que se termina de construir un nuevo drácar, que es como llaman a sus barcos, se sacrifican, obviamente, esclavos y cautivos. Los nórdicos los tumban a lo largo del trecho que los separa del agua, de tal forma que sus gritos cesan al ser aplastados cuando los guerreros empujan las embarcaciones hasta las aguas. Estos sacrificios a sus dioses marinos son para asegurar buen tiempo y buenos mares. Al estar entre los primeros humanos del viejo mundo que se hicieron a la mar, los nórdicos se encuentran como en casa surcando las olas y la espuma del agua salada. Son expertos constructores de barcos y poseen un sexto sentido para la navegación. Saben leer las estrellas y tienen una tendencia natural por viajar. Antes de iniciar una nueva incursión, a veces se destripa un esclavo y se arrojan sus entrañas al mar para aplacar la ira de los demonios acuáticos. Su cadáver se cuelga del mástil para alimentar a los cuervos y demás espíritus de la muerte. Sí, estos tipos sacrifican esclavos para cualquier cosa. Los nórdicos que carecen de habilidades con las armas son despreciados por ser débiles e inferiores, por lo que se relegan al servicio de los jarls, el cuidado de los campos, los esclavos y el pastoreo de animales. Son constructores, granjeros y artesanos. Puede que no tengan el prestigio de los guerreros, pero todos saben que sin ellos Norska perecería. Aunque la sociedad nórdica es patriarcal, las mujeres de estas tierras ocupan un lugar más importante del que pueda parecer. Una mujer puede tener propiedades e incluso convertirse en jarl si su marido muere y carece de descendientes varones. Es la mujer quien decide con quién casarse y si quiere divorciarse. Aunque ellas deben quedarse en casa durante incursiones y guerras, también es su obligación defender el hogar, por lo que la mayoría son guerreras capaces, incluso consumadas. Sin embargo, las mujeres son ciudadanas de segunda dentro de la cultura nórdica y consideradas por lo general inferiores a los hombres, asociadas al hogar, el matrimonio y la maternidad casi de forma exclusiva. La gente de Norska pocas veces acuña sus propias monedas, contentándose con robar estas últimas durante sus incursiones. Las monedas que acuñan son las seatas, una pequeña moneda de plata que luce una imagen rudimentaria de un rey de Norska rodeado por un círculo de runas, y el pefening, una moneda de bronce cuya cara está dividida en 4 cuadrantes. Cada cuadrante tiene una runa, empezando con fuerza en el cuadrante superior izquierdo y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Los otros cuadrantes son coraje, muerte y conquista. No acuñan monedas de oro. En lugar de eso, las funden para fabricar joyas. La lengua nórdica es compleja y tiene una docena de dialectos tribales. Presenta muchas similitudes estructurales con el idioma de los enanos, pero se ha corrompido por la introducción de palabras del Rikspiel y la lengua oscura.
El ideal de la cultura nórdica es un luchador joven y viril, un individuo valiente, hábil y resistente. Él es el cazador, el defensor, el incursor y el héroe. Convertirse en guerrero es en realidad bastante sencillo. Cualquiera puede agarrar una espada y luchar, pero para alcanzar el estatus y la atención ansiada por los aspirantes a guerreros, es preciso superar ciertos ritos iniciáticos. Cada tribu tiene los suyos propios. Algunas exigen 3 pruebas, una de fuerza, otra de habilidad y una tercera de valentía. Otras pueden enviar a los candidatos al exterior armados solo con una lanza y encomendarle que cace y mate a alguna temible bestia. Algunos clanes construyen una aldea falsa y la llenan de esclavos armados con escudos y garrotes. Los aspirantes a guerreros deben saquear la aldea y recuperar un premio, tal vez oro, cerveza, carne o una hermosa esclava. Los Jarls adoptan a los nuevos guerreros sometiéndolos mediante juramentos de lealtad. Los guerreros sometidos protegen al noble aumentando su prestigio y poder. A cambio de su servicio, el guerrero recibe regalos como brazaletes, armas, armaduras, joyas de oro y, por supuesto, esclavos. Cuando no están cazando ni luchando, los guerreros pasan el tiempo celebrando rituales con baños de vapor, intercambiando mentiras y contando historias sobre sus hazañas. Dado el inhóspito clima y el agreste terreno de Norsca, resulta imposible mantener en ella asentamientos del mismo tamaño que los del imperio. En vez de ello, los nórdicos se congregan en pequeñas comunidades compuestas por entre 3 y 5 familias dispersas por todo el territorio controlado por su tribu. Cada comunidad está gobernada por un Jarl que a menudo tiene como consejero a un vidente o Vidki y está respaldado por una élite de guerreros leales. Decididamente existen asentamientos más grandes y más pequeños. Los primeros son los que ocupa la tribu del rey y los segundos deben luchar para sobrevivir hasta que perecen víctimas de los elementos, de una tribu rival o de algún horror devorador de hombres. A la hora de escoger un lugar en el que erigir un nuevo asentamiento, los nórdicos tienen en cuenta 3 cosas. Primero, el sitio debe tener acceso a algún recurso, buena pesca, bosques para talar madera o una zona de suelo fértil en el que poder cultivar. En segundo lugar, el asentamiento debe ser defendible. Son preferibles las zonas cobijadas en las montañas o escondidas en el interior de espesos bosques. La última consideración a tener en cuenta es la capacidad de ver en todas direcciones. Para adecuar lugares no aptos, los nórdicos construyen atalayas en las que guardan montañas de leña empapada en aceite, que una vez prendidas pueden servir de almenara de aviso para la comunidad cercana. Estas atalayas pueden servir para uno o más asentamientos, y si la tribu sufriera un ataque, todas las almenaras del territorio podrían encenderse para avisar a los Jarls de que reúnan a sus guerreros y se preparen para la guerra. El propósito principal de la arquitectura nórdica es la utilidad. Una estructura debe ser cálida y lo suficientemente grande como para alojar una familia numerosa. Además, no deben ser demasiado elevadas para que las nevadas las oculten a los ojos de los depredadores. En primavera y verano se siembra hierba en los tejados para que se confundan con el terreno circundante. La mayoría de las estructuras de estos asentamientos son casas comunales, edificios grandes y alargados de una única planta cubiertos con techos de paja. Muchos tienen algún adorno adicional como espirales y nudos, así como hermosas tallas de dragones y demás criaturas mitológicas. Los esclavos viven en cabañas que son poco más que pieles cosidas entre sí y dispuestas sobre un armazón de madera. Para que no entre el frío, untan las paredes con barro o excrementos. Los esclavos son libres de ir y venir como les plazca, pues los nórdicos saben que no tienen a dónde huir. Toda comunidad tiene algún tipo de lugar sagrado. La mayoría son cavernas excavadas en la ladera de una colina o montaña. Estos sitios pueden identificarse por el altar y las hogueras, los montones de cráneos y los restos de sacrificios. Hay extrañas runas grabadas en sus entradas que prohíben el paso a todos los que no sean auténticos guerreros, pero incluso los más valientes luchadores temen lo que hay en su interior. Por último están las fortalezas. Son bastiones defendibles diseñados para resistir el peor de los ataques. Algunas fortalezas son antiguos enclaves de enanos nórdicos, mientras que otras han sido erigidas por los humanos. Estas fortalezas abundan en la costa y casi siempre están gobernadas por un rey tribal o un Jarl especialmente rico. Los nórdicos viven en 2 mundos. Uno de ellos es visible y tangible y el otro es el mundo de los espíritus y los demonios, que se encuentra más allá de los sentidos. Creen que lo que les rodea es mentira, un engaño creado para ponerlos a prueba. Según su filosofía, el mundo espiritual es la verdad y solo mediante la orientación de sus místicos y la bendición de sus dioses pueden penetrar el velo de los sentidos y contemplar la auténtica realidad. El mundo del norte está en un estado perpetuo de transición y no hay leyes que rijan estas tierras, por lo que tienen una
una cualidad casi onírica. De ahí que la vida y la muerte, la salud y la enfermedad no sean sino aspectos de este gran sueño que experimentan colectivamente. Así, cuando un Vitki conjura un demonio, los norses creen que están percibiendo un atisbo de realidad. Y dado que estas esencias poseen formas cambiantes, no es de extrañar que la manifestación de mutaciones se tome como señal de favor divino, una bendición otorgada por los dioses para distinguir a los elegidos de los individuos ordinarios. Como la muerte en combate es el destino ideal de cualquier guerrero, las mujeres de Norska tienen prohibido guardar luto por la pérdida de sus esposos o hijos. En vez de ello, han de celebrar el evento disfrutando de un suntuoso banquete. En algunas tribus es costumbre que la mujer se corte un trozo de dedo como sacrificio para las brujas guerreras, pues creen que son las encargadas de conducir a sus seres queridos a los salones de la gloria. Los norskanos, en su mayoría, solo buscaban sobrevivir. Ellos no pidieron ser expulsados de sus tierras o ser cazados por otros humanos. Y a pesar de que veneren a los dioses oscuros, tienen otros dioses que no son del todo turbios. Lástima que Games Workshop no aprovechó bien esto en Warhammer Fantasy. Sí lo hizo y lo está haciendo en Age of Sigmar, pero esa historia la contaré otro día.